Alianza After Hours. Hola a todos, muy buenos días, estamos, o tardes o noches, ¿no? A la hora que estén oyendo el podcast siempre es bueno. Estamos aquí de nuevo en nuestro podcast de Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión. Y hoy me acompaña Felipe Cuadros, nuestro analista macro. ¿Qué hubo, Felipe? Tocayo, ¿cómo anda? Qué bien. Hola Felipe, no, todo en orden, ¿ustedes qué más? Muy bien, muy bien. Par de cosas, ¿no? Bueno, una, después del podcast pasado de hora y media nos sacaron la mano Ricardo y Carlos, ¿no? Dijeron que hora y media no. Sí, que No, ya no no se lo iban a vuelven. aguantar, que no querían seguir trabajando de más. Sí, sí, sí. Y más un viernes, que ese es el amor al arte que tenemos aquí. Y segundo, Claro. veo que está estrenando look, ¿no? Está en... Sí, no, ya toca pasar esa etapa de que tiene que quemar cada hombre y es la del bigote, entonces vamos a ver si me lo dejo, a ver si crece bien o si no quedo muy cantinflesco. Yo por ahí tengo una entrevista que hice también con Bigote. Pero bueno, no he recibido feedback positivo, entonces ya dejé de intentarlo. Bueno, chévere, bien, 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 bien. Bueno, Felipe, vamos a hacer el podcast. Tenemos temas chéveres. Vamos a hablar de petróleo, un montón de petróleo. Vamos a hablar de política, una actualización que usted nos va a contar, de qué ha pasado con las encuestas. Se ha movido esto, está bien parejo y bueno, y vamos a hablar un poquito también de la crisis de bonos que hay en Colombia, la brasilización, que está también otro tema bien, bien chévere. Pero bueno, arranquemos con esta semana que acaba de terminar. Eh, Tuvimos varios, como obviamente, como siempre, unas noticias por todos lados, pero el mercado está en crisis. Eso es como el mensaje. El mercado está en crisis, está viendo cómo el petróleo se sube y se calienta todos estos activos y vemos cómo comienzan a explotar. Como les decía, les contábamos la vez pasada en la metáfora, las crispetas, el maíz pira o el popcorn, no sé cómo le digan. Yo aquí en Panamá digo maíz pira o crispetas, no tiene ni idea qué les estoy diciendo, popcorn le dicen acá, pero bueno, uno sabe que es el maíz explotando con el calor del petróleo. Esta semana fue muy interesante porque ya explotaron, ya había los tesoros, la deuda gringa ya había explotado y explotó las acciones, ese popcorn también, el de las acciones gringas. Falta el dólar a nivel mundial todavía aguanta, ya eso lo vamos a ver ahorita. Entonces fue de crisis. Hombre, en Colombia no se sintió tanto, que es una cosa bien particular. En la región se sintió la volatilidad, la región está aguantando bien, Latinoamérica, pero en Colombia, no sé, hay temas internos que han hecho que el dólar se vuelva una línea recta, ¿no? Como flat, como un corazón que ya no late en los 3.700, o sea, ha perdido mucha volatilidad. Y la deuda colombiana tampoco es tan fácil que la venden, primero porque ha salido temas internos positivos como la inflación, pero también porque está muy vendida, está muy arriba, entonces también ha medio aguantado los vaivenes. Las acciones en Colombia son como siendo el activo más, digamos, más bendecido los últimos 2 años y ha sentido la volatilidad, pero tampoco hubo nuevos mínimos en el Colcap, cuando sí hubo nuevos mínimos en Estados Unidos. Entonces Colombia un poquito aislada de esta volatilidad, pero sabemos que somos sensibles a esta finalmente, ¿no? O sea, si llega a haber movimientos más agresivos, se pasa muy complicado imaginarse que Colombia logra resistir todo el viaje. Eh, yo creo que los activos que más han sufrido con la crisis interna van a aguantar mejor porque están, como la deuda colombiana, pues está pegada a la crisis interna, entonces puede que aguante mejor unos embates de afuera como a diferencia de unas acciones que están al otro lado y que les ha ido tan bien en el rally latinoamericano que también pueden tener algo de volatilidad. Pero en todo esto enmarcado, pues obviamente noticias políticas en Colombia, donde hemos ya hablado de que la carrera está otra vez balanceada y adicionalmente un petróleo fuerte que marca una separación enorme para Colombia. Les voy a hablar ahí, cuando hable de petróleo les hablo un poquito del tema colombiano. ¿Qué noticias hubo? Bueno. Todo lo de vaso medio vacío es más como, obviamente, temas ligados a Estados Unidos y que se prolongue la guerra. Trump ha intentado un par de veces decir, no, ya la guerra va a terminar, pero ya terminó el viernes y dijo como, no tengo si yo siquiera, yo sí quisiera tratar el fin de la guerra, pero no tengo con quién hablar. Entonces eso ya es una cosa bien, bien llamativa. La guerra continúa. Y a medida que el petróleo va subiendo, como les decía, las ideas de un choque inflacionario comienzan a crecer. Y la Fed se reunió esta misma semana y tuvo que mencionar el tema, entonces lo manejaron pues relativamente balanceado
Powell volvió a decir que tranquilos que esto es un choque de solo una vez. Powell ha sido muy moderado últimamente, pero también se ha equivocado cuando los choques han venido. Como bueno, obviamente como todos los banqueros centrales, el choque del 21-22 fue muy sorpresivo, pero Powell obviamente dijo, lo minimizó bastante en sus frases y lo cogió absolutamente de sorpresa. Ese tema de los banqueros centrales en el 21-22, el mismo Banco de la República lo reconoció. Esta historia de seguir diciendo que es que los choques, como son temporales, yo me quedo tranquilo, es un error. Los choques, primero, un choque que dura unos meses le puede durar en los índices de inflación más de un año, año y medio que le afecta expectativas. Y eso no, uno no lo puede como minimizar como lo minimizaron los bancos centrales en el 21 y el 22. Y esto que yo sí he insistido mucho, esto para uno como inversionista, uno no puede andar diciendo es que como es temporal no me preocupo. Los choques temporales, la mayoría ha hecho cambiar los agresivos de petróleo, han hecho cambiar la política de la Fed y han traído recesiones, o sea, son supremamente importantes como para que uno los minimice y ahí Powell me parece que vuelve a caer en el tema, me imagino que es como un capitán que no puede decir botémonos del barco que esto ya se acabó, pero vuelve a caer en el tema de decir como que no es tan grave o esto es solo un efecto de una vez. También en la guerra comercial pues nos dijo que era un efecto de una vez el año pasado y aunque todo eso es cierto. Usted, primero, tiene varios choques que se están sumando y segundo, ya después de los choques la inflación no está regresando a donde debería, que es donde yo me quedaría. Ese es el mensaje principal. Antes usted tenía choques y la inflación no esperaba para devolverse al 2 al uno o al cero en Estados Unidos. Ahora usted tiene choques y le cuesta bajar del 3 le cuesta. Entonces, sí hay algo estructural que yo creo que está cambiando en el mundo de la inflación la gente está imaginándose que no, que es que tenemos que regresar a lo de antes. Yo no creo que sea tan fácil. Bueno, y también conocimos el IPP. Ahí podemos mostrar de pronto un poquito esta historia ya de la Fed y del IPP para salir de esa parte de noticias, en que el IPP salió alto, ¿no? Se subió al 3,4 y pues uno sabe que estos choques en la línea roja terminan pudiendo afectar a la línea azul. Entonces ya le comienzan a mostrar y me parece raro, de hecho, el choque del IPP en febrero, me parece bien, bien tempranero. Pero bueno, ya uno comienza a imaginarse que aquí hay algo serio y que la inflación pues va a ir muy cerca al 3 en marzo, muy fácil, y después el 3 no lo superó en el choque anterior, a finales del 24 el choque del IPP frenó la inflación en el 3 y después hubo otro choque del IPP en el 25 y tampoco el IPC superó el 3. Entonces ahí está el tema, ¿no? ¿Qué necesita hacer para superar el 3? Y el gráfico de la derecha es la correlación entre el precio del petróleo, que es la línea verde, y la inflación, la misma inflación gringa que está al 2,4. Aquí lo que nosotros tratamos de mostrar es que si el petróleo se queda en marzo, perdón, ya cerca a los 100, pues que ya se quedó, la inflación va a ir al 3. Y eso es lo que ya varios analistas están resaltando, la correlación. Nada, nosotros sin hacer un ejercicio tan sofisticado como hará la gente que conoce la inflación gringa bien, a nosotros nos da que sí va para el 3. El problema es que si se quedan 100 durante abril, a nosotros nos da que va para el 4. Y se quedan 100, no estoy hablando del 112 con el que cerró el Brent. Si se quedan 100, entonces entre lo que todos sabemos, entre más dure esto, entre más explosivo, más fácil comenzar a haber inflaciones de 3 4 5 6 y ahí es muy difícil que la Fed se quede quieta. Entonces, de la mano de la reunión de la Fed, que el mercado terminó vendiéndola, las probabilidades de la Fed han cambiado. Entonces, en su momento más sublime, estamos hablando de hace menos de un mes, las probabilidades de la Fed era que de pronto bajaran incluso hasta 4 veces la tasa este año. Ya no, ya hay probabilidades de que la Fed suba tasas este año. Es una minoría, pero ya existe esa discusión, que es una cosa muy interesante. Entonces, al culminar esta semana, que no estaba pasando la semana pasada, pero al culminar esta semana, ya hay una probabilidad de más o menos de un 10% de que en cualquiera de las próximas 3 reuniones o 4, incluso la Fed suba tasas. Obviamente no es el escenario base es más un 90% de probabilidad que la dejen quieta casi que todo lo que resta del año. Em, Prácticamente es ya la proyección central, con un poquito de probabilidad de que la bajen, pero a finales de año. En todas estas reuniones vamos a tener una probabilidad del 10% de que suba la tasa. Eso es con inflación al 3. Al 4 o al 5 o al 6 no se puede quedar la Fed diciendo tranquilos que esto es temporal y de pronto lo obligan a reaccionar. Y esto es lo que suele suceder en todo este tema de las recesiones. La inflación choca, la Fed reacciona y provoca una recesión. Toda la mezcla, no solo la Fed, sino la inflación y las tasas de interés que se suben antes de que la Fed actúe. Pues, todo es una mezcla. Entonces, bueno,
Esas fueron las vasos medio vacío y ustedes entienden, ya regresando a nuestro resumen, por qué los mercados están sufriendo en Estados Unidos y están tan preocupados y esa llama de las crispetas está que suena. Tuvimos al otro lado noticias de vaso medio lleno que son más regionales. El Banco de Brasil por fin bajó tasas después de ese ataque tan bravo que les metieron en el 2024 a la deuda, muy parecido al de Colombia, o si no idéntico al de Colombia, excepto que no le atacaron a Colombia no le atacaron la moneda. A la brasilera sí hubo una devaluación del 20%. Colombia ha tenido la gran ventaja de que el Banco de la República ha sorprendido. No, primero bajando, no bajando tasas y segundo subiendo más de lo que el mercado esperaba. Entonces le ha dado un espaldarazo al peso colombiano que Brasil no lo tuvo. En su momento el Banco Brasilero bajó tasas equivocadamente cuando la crisis estaba arrancando. Entonces ya comenzaron ellos. La mala noticia es que Brasil se esperaba que si tienen tasa al 15, se esperaba que bajara casi que al 12,5 antes de la guerra, y ya la guerra está entrando en la mente de los inversionistas y dicen, ya Brasil no va a poder bajar tanto la tasa. Si la Fed va a subir, pues Brasil, si le va bien, baja 100 básicos. Entonces ya comienza a sentirse los choques inflacionarios o la expectativa de inflación y afectar las tasas en los bancos centrales de la región. Por eso va a ser muy interesante cuando el Banco de la República hable a final de mes y nos diga, va a subir la tasa a 75 o 100 básicos y no sé qué siga adelante. Y ese mensaje va a ser muy interesante, pero se viene una subida fuerte del Banco de la República. El mensaje es un país que se esperaba que bajara a 200 o 300 básicos, ya el mercado como Brasil, el mercado está esperando que solo baje 100. Esperamos que fue una noticia buena que hubieran podido bajar tasas. Además, con nuestra creencia de que Brasil nos va a llevar de la mano al futuro, que también tenemos ese tema de la brasilización, tenemos un capítulo para hablar el día de hoy. En la mitad tuvimos esas noticias de que es la que va a hablar Felipe, de las encuestas del GAT3, ya comienzan a mostrar cambios importantes estructurales, pero todavía le dan, digamos, todavía tienen, por lo menos GAT3 tiene visos del mundo antes de las elecciones de Congreso y las consultas, todavía tiene visos de Cepeda dominando y todavía Paloma no supera a Abelardo, como que es una foto obviamente muy diferente a la de Atlas Intel, y por supuesto muy diferente a las apuestas. Las apuestas ya tienen un choque directo entre Paloma y Cepeda y tienen más atrás a Abelardo. Yo creo que esa encuesta GAT3, aunque hay gente que celebra de pronto la velocidad de Paloma y que Paloma ya se empareja un poco para la segunda vuelta, yo creo que afectó al mercado un poco en el sentido en que refleja como visos como les digo, de las antiguas encuestas, y todavía hay una preponderancia, digamos, de la izquierda. Y hubo un montón de noticias de vaso tapado, como hallazgos de Ecopetrol, y todo este tema de que vamos a hacerles una huelga si no sale Ricardo Roa en las investigaciones que le están haciendo. Y por ahí al final de la semana salieron artículos hablando de una investigación en Estados Unidos hacia Gustavo Petro por posibles nexos con el narcotráfico, pero también ahí mismo salió un comunicado de la Embajada de Estados Unidos diciendo estos son rumores y nosotros consideramos que Gustavo Petro de hecho ha sido una persona que ha luchado contra el narcotráfico. Entonces le bajaron muchísimo el aire a esas noticias que se imagina uno que en Estados Unidos también hay bandos, ¿no? Y hay presiones y hay todo este juego, pero se moderó mucho. Yo no creo que eso sea un tema por ahora que afecte el mercado, tendrá que crecer mucho más. ¿Cómo le fue a los mercados? Entonces vámonos a nuestras líneas test de una vez y pues básicamente comenzamos a tener ya al popcorn de las acciones, que es a la derecha, ya rompiendo los niveles digamos, de pisos que había recientemente, de unos pisos que vienen desde septiembre del año pasado, que es una zona como de los 6.500 puntos. El mercado ya comenzó a cerrar por 6.550, ya comenzó a cerrar por debajo, haciendo como nosotros les decíamos que mucha gente habla de un techo redondeado de las acciones. Entonces el mercado cerró con mucho pánico de esta calentura que se está viviendo del petróleo, echándole candela a toda esta historia. Interesante porque el cierre sí preocupa, digamos, cualquier cierre por debajo de 6.000, como les digo, 6.600 o 6.550, yo le pongo los 650 puntos en el SPY, que es el ETF, sea lo que sea, cerró por debajo de ese nivel, entonces abrió la puerta a correcciones más fuertes, o sea, ese popcorn parece que se hubiera ya cocinado. El otro que se cocinó fue el de los tesoros. Ustedes ven los tesoros de 10 años terminaron muy, muy fuerte, una dinámica importante al alza. Y el que no se cocinó es el dólar, el de XY no operó por encima de 100
tuvo una compra importante el jueves, entonces, digamos, una debilidad, más bien una compra del resto de monedas frente al dólar y se calmó, pero al final de la semana volvió a subir. Así que el 100 sigue siendo la línea en la arena de lo que falta. Es el último popcorn para que las crispetas estén listas para irse a comer, para irse a ver una película de terror, obviamente. Pero no se ha roto. Si el 100 se rompe, yo creería que es muy difícil que Colombia pueda tener esa estabilidad que he estado reflejando, ¿no? Y si el 100 se rompe, pues uno entra en el escenario, ya sea Ucrania 2022 o recesión 2008 o 2002, cualquiera de esos episodios en que el petróleo genera una demanda de dólar inicialmente por un choque inflacionario y de tasas y eventualmente genera hay más demanda de dólar por una recesión. ¿Hasta dónde nos lleve? Pues no sé, yo cada 200 pesos uno va mirando ahí en la moneda colombiana cómo le va yendo. Si esto arranca, esto no ha arrancado. Si llega a arrancar, que rompió el DXY, y si llega a arrancar, que Colombia rompió, no sé, los 820, se va uno de a 200 y va mirando. Uno no sabe hasta dónde va a llegar. Estos son Qué lástima, ¿no? Pues no poder decirles tranquilos que eso no sube de 4.200 o de 4.000 o lo que sea. Nosotros tenemos unos sesgos. Estos episodios son simétricos. Lo que subas lo va a devolver. Mucho más si es un tema de petróleo, donde Colombia está muy bien, pues se beneficia en últimas de todo este rally. Pero igual no nos blinda por completo. Hasta ahora nos ha blindado, pero es muy difícil que nos blinde por completo si esto estalla en un proceso de crisis agresivo. Eh, Hay recesiones que nos han subido 45% o 30%, que sería una barbaridad. Cualquiera de esos escenarios sería 800.000 pesos en Colombia. Pero hay recesiones que no nos han hecho casi ni cosquillas y la más parecida a lo que Colombia acaba de vivir esta última década es la del 2001. Cuando se da la recesión del 2001, y eso tocará contarles esa historia más adelante, la devaluación en Colombia fue mínima y la venta de acciones, o sea, mientras el Nasdaq cayó 80% en 2 años, Bancolombia no cayó más de 20%. Y fue la primera en comprar. ¿Por qué? Porque veníamos de una década de que nos venían golpeando lo mismo, la fortaleza de dólar, pérdida de calificación, giro a la izquierda la mayoría de países latinoamericanos. Entonces, cuando llega la recesión, usted dice, yo ya estoy barato, no me moleste, y ya además las materias primas están disparadas. Entonces, ojo, la recesión va a ser difícil, pero nosotros tenemos esos sesgos, no nos va a pegar tan duro como las anteriores, y lo que nos pegue duro nos va a devolver. Este es un evento que les hemos insistido para nosotros en nuestro cuadro, les decíamos, nosotros todo lo que planteamos hace 2 años que debería pasar ya tiene chulito, y les decíamos, lo único que no ha tenido chulito es la subida del petróleo. La subida del petróleo tiene chulo y con eso la posible recesión. Y esto es como una medicina bien amarga. Es hartísimo que pase para el corto plazo, pero es como la lápida del ciclo gringo y es el nacimiento del nuevo ciclo latinoamericano, pero duele en el camino. Ya me desvié y venga, les hablo de Latinoamérica rápidamente porque está doliendo. O sea, eso no quiere decir que esta medicina no deje de saber amargo. Entonces ustedes ven la corrección a la izquierda en las bolsas, sigue siendo fuerte. Rara la bolsa colombiana que no hizo nuevos mínimos, ¿no? Está abajo, esa línea verde, uno dice, vea, porque aguantamos y ellos les digo, puede ser el petróleo, pero ahora sí lo vendieron, puede ser lo político. Pero el mensaje es, pues, si esto continúa es muy difícil que nosotros aguantemos, eventualmente nos va a jalar. Em, y pues vamos a tener que eh, entrar en un camino hasta donde llegue el mercado gringo, pero con una proporción que es interesante. Como les digo, los gringos están negativos, nosotros seguimos todavía reportando positivos en este año. Brasil está, no sé, 12%, 13% positivo todavía después de todo lo que ha pasado. Pero es muy difícil que no nos jale este proceso de tomarse esta medicina o de comerse esos popcorns en esa película de terror, como uno lo quiera ver. A la derecha están las monedas que también se sienten y de nuevo se destaca la estabilidad colombiana, que dice miércoles. Pues deberíamos estar más arriba. Además que hay rumores de que el gobierno está comprando, entonces de nuevo esta estabilidad es una estabilidad que uno asume que de pronto algo de la política influyó, afuera uno ya comienza a ver un montón de especialistas extranjeros diciendo en Colombia va a haber un giro a la derecha, hubo mucha celebración después de los números de las consultas eh, y de las elecciones de Congreso. Y aunque al final puede que no pase, lo importante es el proceso. Y en el proceso hay gente que se emocionó mucho. De nuevo, no estoy seguro que digamos, este camino electoral nos logre blindar tanto de un evento que se vuelva mucho más agresivo, ¿no? Por ahora nos ha blindado relativamente. Nos las hemos sacado relativamente barato. Pero no sé si esto continúa. No sé si es 10% en el DXY. Yo no sé si Colombia no vaya hacer por lo menos 5 que serían, ¿no? 200%, 200 pesos o algo así. Entonces,
Bien, la estabilidad, pero pues esto continúa y no ha terminado la foto. Bueno, listo. Esa era nuestra parte inicial y ahora vámonos nos vamos con el primer capítulo, que es el tema del petróleo. Y es toda la historia de lo que ha pasado con el petróleo, con varios mensajes, ¿no? Por un lado está petróleo todo en todas partes y al mismo tiempo. El petróleo no es el mismo en el mundo, por allá en Oman y en Dubái, el petróleo que se negocia al otro lado del mundo se está negociando a $160 por barril, es una barbaridad. Entonces hay una separación en el espacio. Hay petróleos a 95 o a 110, que son el WTI y el Brent, pero hay otros petróleos al otro lado del mundo que están sintiendo todo el choque. Entonces, en todas partes y al mismo tiempo es porque la curva, acuérdense que el petróleo no es, venga, véndame un barril de petróleo, móntemelo en la camioneta, eso no funciona así. Es como, entréguemelo en un mes, o entréguemelo en 3 meses, o en un año. Son futuros, es un mercado de contratos a entregas hacia adelante. Y esa curva ha cambiado mucho. Para que usted me lo entregue en un mes, vale 110 el barril, y si usted me lo quiere entregar en 12 meses, vale 80, 85. Entonces la curva, toda ha sido achocada arriba, pero con diferentes niveles. Ojo que si una petrolera astuta quisiera ya sus ventas asegurar las 85, las podría asegurar, porque ya hay mercado de futuros arriba de 85 para todo el año. Entonces uno podría decir, eso no lo va a hacer nadie porque obviamente hay un petróleo mucho más interesante ahora que en el futuro. No lo va a hacer nadie, digo, no lo va a hacer nadie con toda su producción, pero en el extremo alguien, o sea, con petróleo en el extremo podría poner un sello y decir, listo, me la juego a 85. Si eso se pudiera hacer, tampoco creo que sea tan fácil. Voy a cubrir toda mi producción, pero lo que estoy tratando de decir una buena parte y usted ya dobla las utilidades a 85, pasa de 9 a 20 billones sin problema. Entonces ya el efecto es muy interesante. Y por el otro lado, el paralelo con Irán, ¿no? Digamos, la historia de lo que podría estar pasando con las similitudes que podamos tener con Irán y Ucrania. Y ahí está, pues, los dos memes, ¿no? Esa es como la foto de los dos memes que queremos transmitir. Entonces, bueno, vámonos con la parte muy técnica de corto plazo de esta metáfora de la olla calentándose. Y eso es como técnico, esto es solamente para los que les interesen las rayitas y cosas que a nosotros nos sirven mucho de detonantes de corto plazo y cuando pasa eso, digamos, es la forma en que nosotros sabemos que el popcorn ya se puede comer. Entonces, es un zoom, como les digo, el Standard Poor's 500 rompe los 650, ese es el SPY, el ETF. Me parece súper interesante más bien mirar ese. Y aquí yo me acuerdo que cuando estábamos entre noviembre y septiembre, las velas de venta fueron enormes, eran como se llaman envolventes, unas velas gigantes que cogen todos los precios de antes y nosotros dijimos, y ahí fue cuando rompió el Bitcoin, la carreta del Bitcoin, vamos a volver a retomar en algún momento, nos dijimos, chao, fuera de Estados Unidos y los gringos se recuperaron completamente y por ahí nos dieron el mensaje, es que ojo, uno no apuesta en contra de Estados Unidos, pero las velas terminaron siendo muy relevantes, el mercado no pudo levantar y terminó haciendo esa vuelta completa. En ese momento era más esta transición de la tecnología, del tema tecnológico, y si la IA es una burbuja o en mil cosas ahí que terminaban pasando, pero bueno, se corrobora la versión y rompe el SPY. Y abajo los tesoros de 2 años rompieron la semana pasada, y siguieron esta semana muy duro hacia la figura del 4 hacia el 4% en tasa. Entonces eso ya se lo puede comer uno, ya está, hay que echarle sal y comérselo. Eh, por el lado del de XY no, por el lado del de XY tenemos ese techo que yo creo que está funcionando muy bien, como el piso funcionó muy bien alrededor de los 96, nosotros estábamos celebrando que los 96 iban a ir, ha estado muy muy estable y por lo mismo, arriba de 100, ese es el popcorn que sería muy difícil que no vendan en Latinoamérica si el dólar está allá arriba del 100 en el índice de XY, recuerden ese índice es el dólar contra una canasta de 5 monedas, las principales monedas del mundo, que 60% es euro. Entonces las monedas son los amos del universo luchando allá. Y tenemos digamos, tenemos la olla, que no, digamos que pues es chévere saber cuánta candela hay que ponerle a la olla. Y también el Brent ha frenado 2 veces en 120. Abre en la noche en 120 y lo vuelven a vender. Entonces ya uno sabe también cuando definitivamente usted va a quemar las crispetas es porque ese 120 se rompe al alza y entramos en otra dinámica. Solo un poquito un mapa técnico para tenerlo en la cabeza de lo que está sucediendo.
Ahora hay 1000 estudios que han estado saliendo, unos muy interesantes, de que sigue a continuación, ¿no? Entonces, el gráfico siguiente es unos ejemplos, creo que esto es de JP Morgan, a la izquierda, que ellos dicen, vea, como que a mí me interesa, más allá de, no, es que yo creo que JP Morgan dice que el petróleo va tanto a Goldman Sachs, esa es la receta para que usted eh, digamos, lastimosamente hay que tener criterio aquí y no puede uno pegarse al Goldman Sachs hace nada, decía que eran solo 10 días el choque. Entonces, para mí y nosotros que somos analistas top-down, que para nosotros el 90% de las cosas deben ser entender el mundo, tenemos que pensar por nosotros. Entonces, a mí, cuando traigo análisis de afuera, es porque me interesa ver cuáles son las preocupaciones. Y me interesa que JP Morgan ahora está haciendo análisis de, oiga, es que estos choques petroleros por temas geopolíticos, por guerras, eh, algunos terminan dañando la infraestructura petrolera. Entonces ya comienzan a jugar con la idea que no era la misma idea de hace una semana, de que frescos que cuando esto acaba el petróleo regresa a 60. Eso me interesa muchísimo. Pero claro, lo que nosotros decimos es, "Ah, nadie va a predecir la guerra de Irán, Alianza no estaba pronosticando ninguna de esas cosas, pero lo que nosotros decíamos es comienzan a llegar eventos que golpean los activos, las materias primas y digamos, ahora los mismos eventos tal vez hacen que los precios lleguen más arriba. Alguien dirá, este no es el mismo evento, este es un evento enorme, gigante, pero de nuevo volvemos a lo que no, a mí no me gusta y es echarle la culpa a, es que como yo no sabía o a los temas aleatorios, a mí eso eh, me parece que es una forma muy cómoda de ver el mundo. Nosotros planteábamos que el petróleo estaba supremamente rezagado y era fácil detonar. Lo que pasa es que llega un evento de este estilo y se vuelve más fácil detonar. Pero me interesa porque entonces hace los ejercicios y muestra cómo en algunas guerras, y también depende, obviamente, no sé, en el caso de que hay un cambio de poder en los países que están en la guerra, eh, qué tanto se pueda reactivar o qué tanto queden sancionados. Entonces depende del ejemplo. Si quedan sanciones, pues la producción no regresa tan rápidamente a países que en algún momento tenían 6 millones de barriles, como Irán e Irak, por allá en las primeras guerras, digamos, materiales a principios de los 80. Pues la recuperación no hubo una recuperación de producción fácil y después otros ejemplos en donde en Kuwait sí se recupera rápido, eh, pero en Irak no se recupera rápido. Digamos, el evento de la guerra de Irán e Irak no le pegó al petróleo porque el petróleo ya estaba carísimo en ese momento, ya todos los 70 se han subido el petróleo. Pero la primera guerra del Golfo sí, la primera guerra del Golfo detona una recesión, se sube el petróleo de una y hay recesión en Estados Unidos. Las bolsas no cayeron más de 20% y siguieron para arriba. Fue una recesión que se sacudió el mercado y chao. Ahí está el tema, no es solamente predecir la recesión, sino si la recesión le va a romper algo a uno en los mercados que lo vuelva más grave. Entonces, digamos el ejemplo, usted tiene una recesión como la del 2009 y se le rompe algo, se le rompe el tema, la del 2008 se le rompe el mercado subprime y por ahí es donde todo se riega. O usted tiene la recesión del 2002 y se le rompe la burbuja tecnológica. Si hay alguna burbuja, eso siempre se ve, uno no lo puede saber antes, se ve después, se ve muy obvio, pero ese tema es cómo reaccionan los mercados, si hay algo que esté por romperse, que se pueda romper. Luego, en otros ejemplos, pero el mensaje principal es aquí es, eh, se puede destruir la oferta, entonces ya no está el ejemplo de tranquilos que el petróleo rebota. Y por el otro lado, la comparación de los diferentes petróleos, como les decía, el Brent y el WTI están mucho más moderados porque pues la escasez es más en Oriente que en Occidente y además en Occidente están supliendo petróleo, liberando reservas. Pero pues ese petróleo en Oman y en Dubái pues le dice a uno, si esto no se soluciona, ese es el norte. El norte 150, 160, 140 es cualquier cosa que ahí ya será muy difícil en nuestro ejemplo que la inflación no llegue al 5 o al 6 en Estados Unidos y eso ya es un choque muy bravo para manejar. También tenemos el paralelo con Ucrania, ¿no? Que ese ya lo hemos mostrado varias veces, como les insistíamos un poco para, la máquina funciona, y es cuando usted tiene un choque petrolero, usted tiene demanda de dólar, que es la línea amarilla, y las acciones le tambalean. Y eso fue lo que pasó en Ucrania, y la magnitud ya del choque de petróleo ya no se diferencia mucho del momento de Ucrania, lo que pasa es que en Ucrania duró 4 meses el choque y pues cada vez se fue comiendo la tendencia de los activos. Entonces, la máquina funciona. Usted tiene un choque petrolero y rebaraje y alístese, ¿no? El ejemplo siempre digo es,
¿Qué puede hacer uno como inversionista? Usted dice, vea, hay que cruzar este bosque, a ese lado hay osos, a ese lado hay abejas, eso es alianza diciendo, ojo que el petróleo es el gran enemigo de este año, y las elecciones colombianas, esas son las dos cosas que nos seguimos, esos son dos temas binarios que hay que manejar. Si a usted le aparecen abejas, pues mire a ver qué hace, tenga un plan, ¿no? Y si le aparece un oso, tenga un plan, que no sé qué hace uno cuando aparece un oso, no sé, hacerse grande, no sé, o gritar, no tengo ni idea. Pero hay que tener un plan y hay que saber dónde están los osos. Y si no le aparece un oso, pues muy de buenas, pero no quiere decir entonces que usted no se, digamos que usted fue mejor o no. Mensaje aquí es, este es un oso que sabíamos que podía aparecer este año y sabemos cómo manejar los osos, ¿no? Entonces el mensaje es temporal, pero duele. Puede ser Ucrania, puede ser una recesión. Ucrania no fue una recesión. Alguien dirá que de pronto sí, porque en esa época el empleo gringo le dieron durísimo, pero al final no marcó recesión. Bueno, me quedan dos slides para esta historia. El petróleo de largo plazo. Son slides que nosotros hemos hablado, pero que digamos, los está compartiendo gente afuera y vale la pena regresar. A la izquierda ustedes tienen el precio del petróleo ajustado por inflación. O sea, el precio del petróleo es un barril que pues se negocia ya, pero la inflación la inflación gringa va todos los días aumentando. ¿Y qué quiere decir eso? Que a precios digamos, ajustado por inflación, el barril de petróleo está en 60. Cuando ha estado caro, ya sea el episodio de los 70 o cuando estuvo caro en el episodio de los 2000, pues llegó mucho más arriba. Llegó a niveles de 150, 160 o incluso 200. Entonces, 60 es de lo más baratico que uno ha visto en la historia, digamos, de barril de petróleo. Para los que digan es que ya el petróleo subió mucho, es que 100 es bastante, toda esta historia que se autoconvence la gente porque el petróleo no se quedó abajo 3 años y entonces todo el mundo ya está convencido que el petróleo no era para arriba. El petróleo no está caro. Entonces, si usted compró petróleo en 1980, hoy el precio del petróleo está igualito. Apenas ya ha pagado inflación. Para que ustedes den cuenta que el 60 es el 20 de antes o el 10 de antes. 60 es muy bravo, es muy barato. Y a la derecha solamente es un gráfico que mide los choques de petróleo. Cuando el petróleo se ha subido mucho, eso yo se los he mostrado de mil formas diferentes, es muy probable que se genere una recesión. Y ojo, que aquí hay dos cosas muy interesantes. No todas las subidas de petróleo han generado recesión, lo cual es cierto, sino que cada recesión sí es generada por una subida de petróleo. No sé si eso parece un trabalenguas, pero lo que estoy diciendo es, cuando usted tiene una recesión, tiene que mirar para atrás y hubo seguro una subida de petróleo, pero a veces hay subidas de petróleo que no generan recesión, pero las que no generan recesión es porque vienen de un choque anterior. Entonces, la subida de petróleo, digamos, que se pudo haber dado después del 2020 no genera recesión, pero pues porque ya veníamos de una recesión en el 2020. Pero bueno, esa gráfica me gusta. Y la última, que esa sí es nuestra, y para mí es la que más me gusta y la que me va a poner más enfático. La línea roja es un índice de materias primas sin petróleo. Ahí no tiene nada que ver el petróleo. Y la línea azul es el Brent. Fíjense que en los últimos 20 años de historia, el Brent siempre se ha desalineado hacia abajo y después vuelve a la línea roja magnéticamente. De hecho, cuando llega a la línea roja lo venden. Si uno quisiera crearle este gráfico perfecto en 141, 140, ya ese es el techo del petróleo en esta subida, a no ser de que la línea roja suba más. Em, ¿A dónde voy? Y es que cada vez que se ha separado, alguien ha llegado a contarnos la historia que el petróleo es imposible que suba porque si hay una transición, siempre la, la, la excusa confiable es que como estamos, ya no lo vamos a usar y la idea del pico de demanda viene desde finales de los 90, es decir, es que ahora sí ya vamos a dejar de usarlo, y es que ahora sí ya vamos a dejar de usarlo y lo siguen corriendo de malas el planeta por que suceda esto, pero es lo que ha sucedido. Pero siempre que hay una separación, alguien astuto sale y le dice a uno es que el petróleo ya lo vamos a reemplazar. Y usa las caídas para autoconvencerse, ¿no? Es que yo sabía que. Y esto sumado a que es que Trump no quiere el petróleo que suba, pues se volvió como el discurso, el caballo de batalla. Entonces, claro, uno dirá ahora sí, pero es que pues, Trump cambió de parecer y hay una guerra y eso nadie lo puede saber, nadie está en el mercado de predecir eso. Lo que yo estoy tratando de decir es que las desviaciones terminan siendo convergencias en todo momento. Vean la desviación de la pandemia.
y después, post pandemia, el petróleo, venga, le doy un besito a la línea roja. En la crisis de oferta de petróleo del 2014-2016 pasa lo mismo, me voy para abajo y después, venga, le doy un besito a la línea roja y ahí termina mi jugada. Entonces, aquí es donde voy. El tema no es el tema de predecir guerras ni decir es que si no hubiera sido la guerra, esto no se hubiera subido. Esas son excusas que usan los analistas y además después se aprenden la historia de la guerra y es imposible controvertirlos porque saben ahora tanto de la guerra que saben más que nada. Yo por ejemplo, por eso trato de evitar saber si es que el fin de semana va a pasar esto, ¿no? Es muy difícil hablarlo, pero fíjense el nivel de sensibilidad. En el 2007 cuando sube el petróleo, ahí no hubo guerra. Ahí la convergencia se da porque la Fed comienza a bajar tasas y la gente dice, uy, la economía todavía aguanta y mandó el petróleo de 60 a 150 a darle un besito a la línea roja. Entonces vuelve a pasar lo mismo y alguien dirá, pero si es que esto no hubiera pasado, entonces yo sí hubiera tenido la razón, que es la excusa favorita de nosotros los analistas, y por eso voy a ser muy enfático porque de esa forma de ver el mundo es una forma muy fácil, como que yo sí, nosotros los analistas, ahí sí está la crítica de la mitad del tiempo hacemos predicciones y la mitad del tiempo explicamos por qué no se dio la predicción. Yo diría, esa segunda mitad también es mala, porque la primera mitad es verdad, solo hacemos predicciones, pero la segunda mitad, cuando decimos, es que si no hubiera habido una guerra de petróleo no hubiera subido, yo digo, terrible. O sea, no le pegó a la primera, pero tampoco le pegó a la segunda cuando se explica esas formas, sin darse cuenta, pues, estas correlaciones tan bravas que hay en los mercados de materias primas y más cuando hay un macrociclo en el oro y todo eso, es muy fácil que se dé esto. Ahora, toda esta carreta que acabo de descargarme, obviamente si se termina la guerra y el petróleo regresa a 60, pues me toca, ¿no? Parar el podcast y no volverlo a hacer por un rato o que no me dejen hablar de petróleo más. Pero vuelvo a insistir un poco, todos estos mensajes de estos últimos años, de una vez el petróleo hace lo que sabe hacer y es separarse de la línea roja y regresar a la línea roja con fuerza. Y quedarse con ese mensaje. En 140 y pico uno de pronto dice, hasta ahí, ahí llega la convergencia y hasta ahí me aguanta la economía. Y de pronto ahí ya arranca otra vez la separación hacia abajo, sin que yo crea que el petróleo tendría que ser una recesión muy brava para regresar a los 60, pero eso ya es después de este rally, o sea, ya después de que cuando venga una recesión, claro, el petróleo es para abajo. Ahí, obviamente, esa es la dinámica. El petróleo se calienta, genera recesión y después destruye demanda y después se va para abajo. La idea es que cuando se va para abajo, no, ninguna de las materias primas caiga tanto como en crisis anteriores. Listo, ahí terminamos la historia del petróleo y mis mensajes, dado que el petróleo está tan fuerte. Y ahora les propongo que cambiemos de tercio y vámonos a hablar de política. Entonces aquí voy a invitar a Felipe para que nos eche unos cuentos. Pero aquí estamos en estas, ¿no? El tema de los mercados de apuestas. El discurso de la semana pasada es que están haciendo spoofing y es que ponen puntas ahí ficticias para que algún candidato no suba o el otro no baje y que se está manipulando el mercado. Y entonces ya comienzan a salir las encuestas. Acuérdense, los mercados de apuestas es Polymarket y Kalshi. Polymarket es blockchain y se negocia en todo el mundo. Kalshi es institucional para Estados Unidos. Es un mercado más como de eventos. Y obviamente las miles de encuestas que están saliendo, Atlas Intel un poquito separado en el tema de la guerra, y van llegando las diferentes encuestas para ver qué tanto reflejan el mercado de apuestas. Y ahí sí, Felipe, entonces tuvimos una nueva encuesta que yo creo que le bajó un poquito el embale que tenía Paloma Valencia y se reflejó en el mercado de apuestas. Cuéntenos usted esa historia, a ver qué vio usted. Listo, Felipe, sí, entonces si quieren mostremos los resultados de la encuesta GAT3, que fue la que salió ayer por parte de RCN en su noticiero pues nocturno. Y esta encuesta es muy interesante porque digamos que en tendencia y en cuanto a la información que estamos recibiendo es muy parecida a la primera encuesta que salió después del Congreso, que fue la de Atlas Intel la semana pasada. En esta, sobre todo cuando uno mira el escenario de primera vuelta, digamos, uno ya empieza a tener algunas certezas. ¿Cuál puede ser la primera certeza? La primera es que, pues por supuesto, Iván Cepeda viene siendo el candidato que iría a pasar a segunda vuelta, dado esa diferencia de casi 14 puntos porcentuales con respecto al segundo, que es Abelardo de la Espriella, y también con respecto a Paloma Valencia. Lo que es interesante que nos da, digamos, una segunda certeza viene siendo que la competencia por el segundo puesto para pasar a la segunda vuelta presidencial va a ser justamente entre dos candidatos de derecha, uno más a la derecha que otros.
pero en este caso sería entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, mientras que el centro, con respecto a los análisis que veníamos presentando incluso desde noviembre, el centro ha perdido muchísima fuerza y ya ahora solamente representa el 7% que está distribuido entre Claudia López y Sergio Fajardo. Digamos que nuevamente se repite la historia de Sergio Fajardo como candidato infinito y eterno, que desde 2018 pues siempre no le alcanza para pasar a segunda vuelta. Entonces, eso es frente al escenario de primera vuelta, es Iván Cepeda pasando y el repechaje entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Ahora, ¿qué también dice GAT3 que a mí me parece interesantísimo y que puede dar luces un poco sobre la estrategia electoral que va a seguir, eh, que vamos a evidenciar y vamos a ser pues, testigos de aquí hasta ya las elecciones en junio de segunda vuelta? Y es que en GAT3, el candidato que más se le acerca a Iván Cepeda, que incluso podría considerarse una especie de empate técnico según el margen de error que está arrojando la encuesta, es Paloma Valencia. Y Iván Cepeda, digamos, estaría barriendo, por decirlo de alguna forma, con Abelardo de la Espriella y también con Sergio Fajardo, pero cuando el candidato se enfrenta con Paloma Valencia, ya la cosa se pone un poco más reñida y es probable que ahí ya se esté, digamos, incorporando el hecho de que la candidatura de centro que ahorita está, digamos, representada sobre todo en la fórmula vicepresidencial de Paloma, que es Juan Daniel Oviedo, está capturando ese centro, digamos, que ha perdido fuerza según el escenario de primera vuelta y ahí es donde se podrían estar concentrando esos votos para intentar pues dar la pelea y dar la lucha para para la estancia en casa de Nariño con Iván Cepeda. Entonces, eso es interesante porque esto también lo dijo en su momento la encuesta de Atlas Intel, que ahorita la candidata que estaría más cerca de ganarle a Iván Cepeda vendría siendo Paloma Valencia. Entonces, eso por un primer lado. Si quieren, entonces pasemos al segundo slide que les tengo preparado y es un poco los que les comentaba ya antes. Aquí que estamos viendo que es importante, digamos, cuando contrastamos ambos gráficos. Primero, que pareciera que Iván Cepeda ya alcanzó un techo. Ese techo está pues, representado en ese 35% que obtiene tanto en Atlas Intel como en GAT3, mientras que Abelardo de la Espriella, que estaba, digamos, de punta a punta en ese contrapunteo a principios de año con Cepeda, ha perdido fuerza ante el momentum político y electoral que viene sintiendo ahorita y viene viviendo la candidatura de Paloma Valencia, que vemos que hay un salto abismal, pues que en última es el resultado de la agregación de los candidatos que estaban participando en la consulta, pero que también, digamos, podría capturar aún más al centro o aún más el porcentaje de indecisos frente a lo que se venía viendo antes. Entonces, ese salto de Paloma, digamos, lo que llaman la atención, sobre todo pues en ambas encuestas, en Atlas Intel y en GAT3, que salta del 4% a más o menos el 16%, y por eso es que yo les comentaba ahorita que pareciese que la riña va a ser entre Paloma y Abelardo por el segundo puesto. No sé si Felipe usted quiere acá comentar algo. Sí, sabe que a mí esta gráfica está buenísima, las otras también están buenísimas. Y yo creo que lo que más me llama la atención a mí es que no se sabe, obviamente lo primero es que usted menciona, obviamente es la recuperación de Paloma y la transición de la Espriella de Abelardo hacia Paloma. Si usted suma los dos, Abelardo y Paloma, en las últimas dos encuestas, tanto en GAT3 como Atlas Intel, ya está mucho mejor. Esa suma es mucho más alta que anterior. En GAT3 esa suma le daba 30 y ahora suma 37. Entonces esos dos candidatos ahora están sumados. En GAT3 ya le ganan a Cepeda sin decir que sean completamente transferibles digamos, los votos de uno a otro, pero es muy interesante que no solamente Paloma se recupera, sino que la suma entre los dos se recupera mucho. En Atlas Inter es mucho más diciente, estaba sumando, se sumaba más o menos 44, eh, y ahora, no sé, sube a 50 y pico, a 26 más 36, 42, bueno, sumaba a 34 y ahora sube a 44. Entonces, sube 10 puntos la suma de los dos con lo que usted dice, mientras Abelardo se queda en 35. Entonces, en Atlas ya es 44 contra 35. De nuevo, uno sabe, pues son perfiles similares que no se transfieren los votos exactamente, pero sí es una cosa muy llamativa porque eso es lo que uno veía en Chile. En Chile Sí, no era exactamente esto, digamos que los dos
la intención de voto de primera vuelta, sí era así en Chile, pero la diferencia tal vez con Chile es que siempre en segunda vuelta perdía el candidato de la izquierda. Pero en Chile era así, uno sabía que el primero tenía 35 planos y la suma del resto le daba pues el otro 65. Entonces la gente decía, no hay forma de que, porque todo el resto se sumaba entre ellos, tal vez no sé, es más fácil que Paloma y Abelardo, pero también pues esto está temprano, ¿no? De pronto en algún momento pueda ser sumado más fácil, por lo menos el vice, no sé si usted vio eso, el vice de Restrepo de Sí. Abelardo, si perdemos, yo le cargo dos maletas a Paloma. Si hay una alineación más entre esos dos, pues lo obvio es que esta suma coja más peso. Entonces, es muy interesante porque hay mucha más ahora en la oposición, suma mucho más que la estabilidad del gobernista. Sí, sí, de acuerdo, Felipe. Y también eso también, o sea, habla también algunos análisis que he visto tanto en redes como en prensa de que la atomización que ha sufrido de la derecha, pues le ha costado tanto curules en el Congreso que cuando uno, digamos, agrupa todos los partidos que pueden ser considerados de derecha, es un número mayor que el de la izquierda y aún así, pues el sistema de nuestra república hace que por el sistema de la distribución de curules según la unidad, haga que, pues en ese momento, sin ser, digamos, la mayoría en el espectro ideológico, pues la izquierda, digamos, tenga más curules y esa separación, pues también la estamos viendo sobre las elecciones presidenciales. Entonces, sí, sin duda eso es muy interesante. Eso no lo había oído. Entonces también la oposición dejó curules en el camino por la atomización. ¿Sí? Ese es el Por no mensaje. estar unida, tal cual, tal cual, Buenísimo. tal Hágale, cual. hágale, siga. Listo. Entonces, ya en el siguiente slide que les preparé, aquí lo que estamos viendo es simplemente un ejercicio al cual se lo atribuimos completamente y le damos el crédito a Julián Parra Polania, que es un economista que, si no estoy mal, trabaja en el Banco de la República, doctorado en Cambridge. Es un tipo muy inteligente y que hace unos análisis muy interesantes. Aquí él presentó en redes sociales uno que hizo muy sencillo, pero que a la vez es muy diciente sobre, por ejemplo, a qué encuestas uno tiene que pararles más bolas o a cuáles de pronto es un poco más de ruido. ¿Y por qué ruido y por qué hay que pararle más de bolas? Simplemente por el nivel de precisión que tienen a la hora de predecir cuál va a ser el resultado electoral de cierta elección. Aquí lo que estamos viendo es de todos los candidatos que participaron en las consultas del domingo pasado, eh, a cuánto apuntaban las últimas 5 encuestas que las vimos aquí justamente hace ya dos podcasts, y a eso, digamos, restar el resultado a ver cuál fue la más precisa. Y en este caso, la que fue más precisa fue la de GAT3, seguida de Guarumo y de tercer lugar la de Atlas Intel. Entonces, esas tres encuestas parecen concentrar el mayor nivel de precisión para estas elecciones y son justamente las que también ya hemos venido, digamos, analizando. Entonces, al ser las más precisas, digamos, podrían dar un poco más de información sobre lo que pueda pasar o no en el 31 de mayo y después en junio. Entonces, ese ejercicio también me pareció muy interesante y ahí pues se los dejo para quien nos quiera, digamos, chismosear. Sí, es clave ese tema, porque obviamente la credibilidad de las dos que se quedaron más, de Inbauer y CNC, pues ahorita vamos a ver, ¿no? Cómo les va a ellos eh, ahorita que saquen las actualizaciones. Y Sí, sí, terminamos señor. este capítulo, Felipe, con el mercado de apuestas, que ha recibido críticas. Vea, se está negociando cerca de 11 millones de dólares diarios en Polymarket. O sea, ya, hombre, no es una elección internacional que son 50 millones, pero ya 11 millones es una, digamos, no es tan sencillo manipularlo, ¿no? Tiene que meterle un billete si quisiera manipularlo. Eh, Abelardo de la Espriella, la campaña manda un documento quejándose de las encuestas y diciendo, de las apuestas, perdón, y diciendo es un mercado líquido, es manipulable, hay muestras de manipulación, entonces es cierto, es un mercado líquido y es manipulable, sobre todo para Latinoamérica, pero los montos que se han visto, que se reflejaron en ese análisis, no, yo no estoy seguro que puedan mover el mercado de esa forma. Así que yo creo que estos números y eso, sumado al hecho de que Calci y Polymarket, Calcis tiene poquita volumen, $200.000. Están diciendo lo mismo, es que el mercado de apuestas está diciendo lo mismo. También una crítica es, esto no es intención de voto. Clarísimo, esto no es intención de voto. Las encuestas miden intención de voto. Esto mide
¿Quién cree un inversionista, un especulador, un analista, quién cree que va a ganar? Pero él trata de interpretar la intención de voto y sacar un resultado, por eso sale de información. Hay otras quejas y es, esta gente está invirtiendo la mayoría desde afuera. De hecho, Polimar que está prohibido en Colombia. Y Calci es para instituciones en Estados Unidos, así que ninguna de estas es tan fácil en invertir desde Colombia o especular, pero obviamente hay mil formas de llegar allá. Me imagino, digamos, en la queja de que alguien está haciendo spoofing y tratando de moverlo, por supuesto que pues voy a tener acceso desde otro lado. Pero el mensaje es que pareciera que sí están apuntándole los dos a lo mismo, y es Abelardo entre 18 y 19 que les da igual, y Iván Cepeda y Paloma entre 38 y 40 que les da igual. Esta última foto cambia un poco al final de la semana, ya como a jueves o a miércoles. Paloma Valencia ya le estaba sacando 3 hasta 6 puntos a Iván Cepeda. Entonces, por eso es que yo decía al principio que yo creo que cada 3 afectó y volvió a realinear. Y de hecho en Calci, perdón, de hecho en Polymarket dejó por encima a, a Iván Cepeda, entonces volvió a realinearse. Y agregamos las apuestas de Polymarket de las elecciones brasileras que han cambiado radicalmente. Ahora, al principio no era, pero cómo diablos escogieron a Bolsonaro Jr., no tiene el perfil para competir con Lula, pero se han aplanado completamente y allá también está a lance de moneda, un lance de moneda, quién va a ganar entre Bolsonaro y Lula. Recuerden, estos a finales del año, la nuestra primero. Y eso de Brasil me ayuda para introducir el último capítulo del podcast, y es toda la historia de la brasilización 2.0. Esto lo vamos a ir tratando cada vez más porque hay un documento que no hemos terminado de sacar, pero el mensaje nuestro es, vea, de aquí en adelante, si Colombia tiene cambio político, va a caminar con Brasil. Y alguien dirá, ¿y eso qué significa? Vea, no hay nadie que no está hablando de Brasil en el mundo para traer plata a invertir. O sea, no hay nadie. Todo el mundo está enfocado en qué momento Brasil me va a dar la oportunidad, porque ellos saben que cuando Latinoamérica brilla es por Brasil. Brasil es el que jala a todos, nos jala a todos. Y nosotros hemos tenido la buena suerte y la mala suerte de parecernos a Brasil una barbaridad. Tal vez no en lo político hasta ahora, pero sí en macroeconómicamente somos muy parecidos. Entonces el riesgo país de esos, de Colombia y nuestro y Brasil, ha sido siempre muy parecido y nos tratan igual. Entonces, si la gente está interesada en Brasil y va a ser multiplicar la bolsa brasilera por 2, por 3, por 4 los próximos años, ahí va a estar Colombia. Si hay cambio político. Me queda la duda de si no lo hay, porque digamos, las políticas que anuncia digamos, el candidato Cepeda son bastante disruptivas. Entonces ahí me queda la duda, pero si no, vamos ahí, alguien dirá, es que eso es obvio. Si hay cambio político hay plata. No, no es obvio, porque la mayoría de macroeconomistas en Colombia están diciendo que el próximo gobierno la va a tener súper difícil, eso le va a tocar hacer una reforma de 3 puntos del PIB, y eso cómo va a ser, y no vamos a cumplir la regla fiscal por allá en 2 años cuando se reactive. Eso no importa, esos temas se van a ir acomodando. Lo que uno quiere es un gobierno que le importe el tema fiscal, y ahí a punta de tasa de interés, que eso lo ha hecho Mauricio Cárdenas, a punta de tasa de interés más bajita, que de una vez nos dan 200 básicos sin problema, apenas a las elecciones baja la tasa de interés 2 puntos porcentuales enteros, y a punta de dólar bajito, y a punta de crecimiento económico latinoamericano se van arreglando las cosas. Entonces no les dé el afán, que lo digo mil veces, de es que la bomba fiscal que nos va a quedar, y bla, bla, todo eso es cierto, no es minimizar el problema macroeconómico, es no dejar que el problema macroeconómico los amarre a ustedes y digan, yo que voy a invertir en este país, si igual el próximo presidente, el que sea, la va a tener difícil. No, el mundo está cambiando, y la gente apenas ve a un presidente con ciertas intenciones de hacer lo posible. No, no, es que el gobierno actual ya dijo, ya dejó así con el tema fiscal, eso, que se cuide solo. Con solo unas intenciones le va a dar dinero, le va a financiar más barato, y nos vamos a ir de la mano de Pelé en el rally latinoamericano. Entonces, yo sé que la gente está muy pesimista como le dejaron el país, y les vuelvo a traer el ejemplo del 2013. En el 2013 el mundo cambió para mal, y el mundo quería salirse de Latinoamérica, y aquí los mismos analistas, que son muy buenos, pero que solo miran el tema interno, decían no le va a pasar nada a Colombia, ya los números están buenos, y no veían que el ciclo había cambiado a nivel mundial, y ninguno veía el dólar arriba de 2000, y decíamos, pero si acabamos de recibir el triple a secas, ¿cómo
cómo estos de Alianza están echando ese cuento tan loco de que vamos a perder el grado de inversión al final de la década. Entonces, lo mismo, no miremos el ombligo, con solo cambiar políticamente la cosa va a mejorar. ¿Qué pasó en Brasil esta semana? Bajaron tasas. Entonces, la brasilización está en camino. Entonces, ya Colombia, ustedes ya saben, mirando los gráficos, ustedes ya saben que los bonos, aquí las líneas punteadas son los bonos. En rojo Colombia y en negro Brasil ya se alinearon. Entonces, la hipótesis número uno de brasilización 1.0 ya se dio, ya estamos negociándonos como Brasil. Le dimos un piquito, ya que estoy tan romántico, le dimos un piquito a la deuda brasilera y nos devolvimos. Nosotros todavía estamos financiándonos a tasas por debajo de la brasilera internas. Aquí estoy comparando papas con sapos. Uno no compara deudas internas porque los países tienen inflaciones diferentes, riesgo país diferente, política fiscal diferente. Pero en países muy similares, los inversionistas dicen, esa cosa es lo mismo, financiero a la misma tasa. Tanto es así que la última crisis en el 22, las líneas punteadas, fuimos y le dimos un pico a Brasil, que fue una sola línea roja, y después nos negociamos año y medio a la misma tasa brasilera. O sea, la brasilización existe y así sean peras con yucas, el mercado lo hace. Entonces, ¿qué le falta a la brasilización? Le falta que a Brasil baje más la tasa y le falta que Colombia suba la tasa donde tenga que subir. ¿Qué es la brasilización? Que si a Brasil, que vamos a compartir el futuro de Brasil. Si ahorita hay una crisis global y Brasil no puede bajar tasas porque la inflación se le termina subiendo 200 básicos, como pasó con el periodo de Ucrania, y no hay forma, entonces la respuesta es la misma. Vamos a compartir el destino de Brasil, nos van a vender. Pero es muy diferente que nos vendan alineados con Brasil a que nos vendan como nos han vendido los últimos 2 años, que nos venden solitos. Entonces, el mensaje de la brasilización 2.0 es, cuando a Brasil le vaya bien, nos va a ir bien, cuando a Brasil le vaya mal, nos va a ir mal, pero eso ya es una ganancia enorme de que nos dejen vender, nos vendan solo a nosotros y nos alineen pues a la potencia latinoamericana, pues, donde le firmo. Y Colombia, que es la línea roja que está abajo, pues tiene que subir tasas. ¿A dónde llegará? Al 12, llegará al 12 y medio, se quedará al 12 y medio. Y yo me imagino que al final la brasilización va a ser completa. Esa línea negra, que es la tasa de interés de Brasil, va a bajar, se va a encontrar con la colombiana y por ahí bajarán al mismo tiempo, o a disparar, alguno bajará más, el otro menos, ahí ya depende mucho de las metas de los bancos centrales, pero la deuda se va a valorizar en conjunto. Pero ahorita estamos con el tema de la guerra en la cabeza y nosotros que estábamos tan contentos de, oiga, la inflación al final sí no afectó tanto como pensábamos, ahora estamos repensando y es, si la guerra nos afecta mucho, ¿será que ya la inflación no es 5,5, 6 sino 6,5, 7, pero no por el tema del salario mínimo, sino por este nuevo choque y eso nos tiene pensando? En el siguiente slide están las proyecciones como oficiales de política, de tasas de política, yo creo que antes de la guerra. Entonces la gente estaba frescos que Brasil va a bajar como loco y Colombia va a subir, no como loco, pero se van a alinear, digamos como loco. No tengan duda que si el Banco de la República termina al 12 la sacamos baratísima, porque el mercado le pidió 15 a Brasil, un país que tiene los mismos fundamentales que nosotros y menor riesgo país. Yo si el banco logra calmar esto con 12 la sacó del estadio. Pero ya el problema de esa alineación que se veía ahí es que la guerra ya tiene el mercado de futuros, de mercado digamos, pongámosle de apuestas, el mercado implícito de la deuda en Brasil, diciendo, no, sabe que usted solo va a bajar del 15 al 14, ya no va a poder bajar al 12 porque la guerra ya está comenzando a entrar en el corazón de los inversionistas. Y acá hicimos un ejercicio que vuelve Felipe al ruedo, de comenzar a tratar de medir los canales en que puede llegar a Colombia. En la guerra de Ucrania, que les mostrábamos la vez pasada, la inflación subió 100, 200, hasta 300 básicos en algunos países, una observación muy generalizada, sin hacer un ejercicio como, pues porque nosotros no sabemos cada componente, cómo funciona en Brasil o en Perú, y en ese momento en México, mostramos esos tres como ejemplo. Y lo malo de la guerra de Ucrania es que Colombia tenía un problema de dólar porque estaba también en su camino electoral, ¿no? O sea, las coincidencias son una locura con el 2026. Tenemos guerra y política, tenemos las dos cosas. Entonces en Colombia no es fácil y no le subían la gasolina porque el gobierno pasado no tenía espacio para subirle la gasolina en términos de políticos y no quiso subirle tampoco tan fuerte en la carrera política. Yo, es una interpretación mía, no sé qué diga el gobierno pasado, pero no, el caso es que no le subieron. Entonces no es tan fácil usar ese ejemplo, pero nosotros sabemos que sí le pega mucho. Entonces ahí hemos comenzado a detectar canales de cuánto nos toca subir a la inflación de expectativa y si eso va a afectar al Banco de la República o no, como ya afectó a Brasil. Y comenzamos a identificar pues, que los canales
fáciles de los fertilizantes y toda esta historia de aquí. Hágale, Felipe, ¿qué nos comienza a dar en medio de estos canales de inflación? Listo, Felipe. Bueno, aquí particularmente les queremos compartir un canal que estudiamos y que presentamos la evidencia y lo mandamos hoy en un documento a nuestros clientes, en donde estamos estudiando cuál es el efecto del cierre del Estrecho de Hormuz sobre la inflación en Colombia bajo una variable que es fundamental, sobre todo para la inflación de alimentos, que viene siendo el precio internacional de la urea. La urea, para aquellos que no sepan, es un fertilizante que permite, pues en últimas, eh, abonar o aumentar la productividad de muchos cultivos en Colombia y es un insumo que es uno de los principales costos para todo el sector productivo en Colombia en términos agrícolas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Para usted hacer la urea, usted necesita más o menos un 80% de gas. O sea, de toda su estructura de costos, el 80% viene siendo el gas natural. Y en Oriente Medio, pues, pasaría por el Estrecho de Hormuz aproximadamente un 20% del petróleo global y también como un 20% de todo el gas natural, sobre todo por las grandes reservas que tiene el Reino de Qatar en el Golfo Pérsico. Entonces, aquí lo que estamos evidenciando o lo que estamos, digamos, estudiando es que, por ejemplo, en el choque pasado del 2021, cuando también aumentaron los precios de los hidrocarburos de formas exorbitantes. Estamos hablando de que alcanzó, por ejemplo, un pico del gas natural del 300% a eso de septiembre, octubre del 21. Eso más o menos se tradujo un par de meses después en una correspondencia con el precio de los fertilizantes internacionales de un 200%. Y eso, digamos, habla también como de una elasticidad que podría haber, que nosotros, digamos, estimamos que está también según la literatura entre el 0,3 y el 0,6, y eso hace que haya una transmisión de precios muy interesante. Y cuando ya, digamos, lo comparamos con el caso colombiano, digamos que pues en ese episodio también hay un poco de ruido, tanto por el estallido social que hizo que hubo un paro de suministros importantes, por ejemplo, del Valle del Cauca, que es el centro del país, y también de todo el tema de los containers a nivel global, digamos que puede afectar un poco el ejercicio, pero si uno aísla ese efecto, sí sabemos que hay una correlación importante e incluso rezagada entre los precios internacionales de los fertilizantes y, por ejemplo, la inflación en Colombia. Cuando ese rezago alcanza los 9 meses, es decir, si usted aumenta la variable de fertilizantes en un mes, digamos, hay efectos correlativos hasta el noveno mes. Y en ese noveno mes alcanza una correlación del 76%, que no es una correlación menor. Y eso hace que estos choques, dependiendo de si son pues, temporales o no, y exactamente eso cómo va a afectar, digamos, el mercado internacional de hidrocarburos, pues hace que haya un efecto de transmisión hacia los precios vía ese canal que describí antes de la urea a la inflación de alimentos en Colombia. Nosotros estos escenarios que tenemos, digamos, que consideramos tres, digamos uno corto en donde el choque, digamos el conflicto, el cierre del estrecho de Hormuz sea de máximo, no sé, 2 meses. Nosotros estimamos en nuestros modelos que podría pues, tener un efecto entre el 0,7 y 1,2 puntos porcentuales sobre la inflación de alimentos, que a su vez se va a traducir, dado el peso que tiene alimentos dentro de todo el IPC en Colombia, que es como el 15%, pues ahí tendría un efecto de más 0,18 puntos porcentuales, o sea, de 18 básicos. Entonces ahí digamos la lectura de mercado que tenemos es la de un ruido transitorio, dado pues la duración del choque, pero si eso, digamos, se prolonga y hace que digamos, los precios internacionales no vuelvan, digamos, a su conducta natural, por así decirlo, eh, y digamos dura de 4 a 8 meses, digamos que los efectos ahí serían un poco más importantes sobre la inflación. Estamos hablando de que en el escenario medio estimamos un impacto de hasta casi 4 puntos porcentuales sobre la inflación de alimentos, que pues también es una inflación que es volátil, pero también habría un impacto de hasta medio punto porcentual de 50 puntos básicos sobre el IPC en Colombia. Entonces sería una presión inflacionaria que nosotros consideramos que desde una lectura de mercado sería muy relevante y ya si eso se extiende más allá de 4 meses, yo creo que sí hay que encender las alarmas. E incluso le cuento un chisme, Felipe, nos contaron esta mañana que uno de los codirectores del Banco de la República tiene en mente este canal, el de la URIA, y lo está pensando y lo está evaluando, pero como que no tienen datos, pero ahí nos llegó, digamos, esa historia. Entonces ese fue como el análisis que hicimos. Habría, por supuesto, otros mecanismos de transmisión. O sea, aquí nos imaginamos este de la urea, que es muy importante dado el peso que tiene alimentos sobre nuestro IPC.
pero también podía haber efectos considerables sobre las centrales térmicas que hacen electricidad a partir de gas natural. O también podríamos estar hablando de un impacto sobre los combustibles. Entonces, digamos que ahí, digamos, el efecto es mucho más complejo. Estamos hablando de un sistema que es dinámico y es muy complejo y hay muchísimas interrelaciones entre variables que hacen pues que esto en última sea como difícil de proyectar, pero digamos esto nos permite dar una guía sobre los posibles efectos que pueda haber sobre la inflación en Colombia y por supuesto sobre el ritmo de tasa política monetaria que asuma el Banco de la República, a ver si es inflación de oferta o es de demanda. Entonces ahí está el asunto. Está buenísimo. Yo comparto que si se vuelve un full Ucrania, sí deberían ser más de 100 básicos. Todos los canales que usted está diciendo al final llegan a sumar lo que sea arriba de 100 básicos. Eh, desde que no le pegue al dólar, si se vuelve dólar, entonces ahí sí Sí. baraje y hágale. Eh, Porque si le pega a dólar, entonces se puede doblar este impacto sin problema. Se puede volver 200 o 300 básicos y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, usted pensaba que la inflación iba a subir este año y terminó subiendo y creo que los primeros 2 meses demostraron a uno que el salario mínimo no era lo que no pensaba, digamos, no era lo que nosotros sí pensábamos, pero no era lo que podía ser, tal vez. Pero eso sería un nuevo choque. Entonces, si toca el dólar, doble las apuestas, pero por ahora el dólar está muy aguantado. ¿Y tocar el dólar qué es? Que mandarlo por lo menos a 4.400 o algo así. Un 4.000 incluso no es tan inflacionario. Eh, el otro elemento, claro, es tenaz porque entonces el Banco de la República le tocaría de pronto un poco más del 12 al 13 o algo así, y alinearse, como les decía, con Brasil, pero más arriba. Eh, y el otro elemento que me gusta de este gráfico, que es de nuevo para ponerle un poquito la interpretación política y vea, yo antes era mucho más neutral, pero después, o intentaba, pero, y me quejaba cuando, no sé, cuando alguien le echaba la culpa al gobierno de la desaceleración económica, y algunas en estas comparaciones, la desaceleración económica tuvo mucho que ver con las tasas del banco, con el sobrecalentamiento del año pasado, del gobierno anterior, que también creció mucho. Hay cosas que igual la inflación, cuando la ponen agregada y la comparan a este gobierno, hay una parte que venía del gobierno pasado y otra que sí se alimentó de este gobierno, por lo menos transmitiendo incertidumbre y otras cosas, como el paro. Entonces hay cierto equilibrio, pero esas narrativas cuando van al extremo, como con la deuda, como con el Banco de la República, como lo de la semana pasada, de que el banco sube tasas y entonces la inflación sube, ahí es cuando ya es complicado mantener la tranquilidad. Y en este caso digamos, de la URIE, en octubre del 22 es cuando se hace la jugada de monómeros de devolvérsela al gobierno venezolano. Y pues ahí ustedes ven el precio de la URA cayendo. Entonces la narrativa que le cuentan a uno es que gracias a que hicimos lo de monómeros, el precio de la URA cayó. Y gracias a eso, si hay un choque ahora en la URA, pues no lo va a haber en Colombia o va a haber menos y pues las gráficas demuestran a uno que nada que ver. La urea cayó porque cayó en el mundo. Los números están en el negocio de hacer plata, no están en el negocio de subsidiar al consumidor colombiano, ni mucho menos. Y además ellos también importan la urea. O sea, ellos, em, o el tema del gas natural, o sea, el gas natural se puede producir urea, pero monómeros no lo hace. Hay unas empresas venezolanas lo pueden hacer. Pero el mensaje aquí final es no importa la historia que uno quiera contar, el precio es el mismo. Y si llega a haber un choque, que no lo ha habido, hay que aclarar eso, no ha habido un choque todavía en el el gas natural está tranquilo. O sea que esto es hipotético todavía y por eso el escenario principal es, no, pues, esto está calmado, no entremos en Ucrania porque hubo otros elementos que subieron el gas natural y Ucrania antes de Ucrania. O sea, ustedes ven ahí las subidas del gas natural. eh, Ucrania arranca en el 22 y el gas natural venía de la pospandemia embalada. Entonces, esto no es ese escenario, no estamos ahí. Podríamos llegar si esto realmente coge vuelo. Y si coge vuelo, va a coger vuelo, sí, con monómeros o con monómeros, va a coger vuelo por la correlación, porque pues todos están, tanto Colombia como el resto del mundo depende de importar estas materias primas claves. Pero bueno, un súper ejercicio es una mamera porque le cambia a uno la predicción de inflación, pero lo que yo diría es todavía no. Todavía no ha tocado dólar, todavía no ha tocado alimentos a nivel mundial, todavía no ha tocado gas natural o urea de forma material. Pero pues apenas estamos ahí arrancando, ¿no? Si esto se embala,
baraje de nuevo y una inflación del 7 o el 7,5 que se tiene en la cabeza sería muy, muy aburridor. Pero bueno, Felipe, súper buenos trabajos, muchas gracias. Y ya vámonos a la parte final del comité del podcast para hablar un poquito de calendario. La próxima semana, estamos en esas 2 semanas en las que no hay noticias programadas. Realmente hay mil noticias en el tema de la guerra, pero no hay noticias que uno diga esta es clave. Teníamos a la Fed esta semana, la que acaba de terminar, pero tampoco desesperado mucho de la Fed, aunque siempre es importante oírlos. Pero la próxima semana no es una semana en que haya noticias que nos llamen muchísimo la atención. Las subastas de Colombia siempre serán importantes y las decisiones en México, pero no son cosas que nos tengan a nosotros pensando en movimientos importantes en Colombia. Y pasemos ya a la parte final de cosas más. A mí me gusta la economía, es muy divertida, pero cosas que no sean economía o mercados. Y aquí Fabián nos va a dar la mano para contarnos qué hay para ver o qué hay para hacer en televisión o en Colombia. Claro que sí, Felipe. Un saludo como siempre a los espectadores que se quedan hasta esta última parte del podcast. En esta oportunidad tengo una recomendación que no hace parte de la taquilla actual, pero que pues sí pueden encontrar en Disney Plus, que ahora es la casa de todas las producciones de Marvel. Y aunque no soy fan de las películas o series más recientes, esta historia que originalmente nació en Netflix ya hace un par de años, sigue a Matt Murdock, que cuando era niño, a raíz de un accidente que lo deja ciego, luego descubre que desarrolla una superaudición, si se le puede decir. Ya como adulto descubre que pues, su vocación es defender al indefenso y por esto se hace abogado, pero al mismo tiempo desarrolla otra identidad secreta como vigilante en Hell's Kitchen, que pues es epicentro de delincuencia y del crimen organizado en Manhattan. Es una serie que visualmente es llamativa por las coreografías en varias de las escenas que pues implican violencia y acción, pero también cuenta con personajes y personalidades pues bastante entrañables, otros tantos que son pues bastante detestables, pero pues además es interesante por los dilemas éticos que debe sortear el protagonista como abogado. La segunda de esas recomendaciones es un concierto que se hace el sábado 21 de marzo a las 4 de la tarde en el Auditorio León de Grave, en donde regresa la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro Nacional de Colombia, que estrenan en Colombia Yanga, una composición de Gabriela Ortiz, que fue premiada con 2 Grammys en 2026 a Mejor Composición de Música Clásica Contemporánea y Mejor Interpretación Coral, dirigida también por María Camila Barbosa y Diana Carolina Cifuentes, que antes se había ejecutado por la Filarmónica de Los Ángeles y el Coro Maestro de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel, otro director venezolano de 45 años, pues de bastante renombre. También escucharán algunos clásicos del Caribe colombiano como Macumbia y Rituales de Francisco Sumaqué, y ya por último otras obras galardonadas internacionalmente como Stride de Tania León, ganadora del Pulitzer de música en 2021. Buenísimo, sería chévere si alguien nos copia en alguna de estas recomendaciones o pasadas, nos cuente su opinión, diga buenísimo o diga no, malísimo, la verdad, que Fabián no vuelva aquí a contarnos cosas. Siempre la Qué culpa es bueno, de Felipe. Fabián. Pero bueno, buenísimo si nos dan opiniones y claro, todo el feedback para nosotros es una nota, escucharlos a ustedes y escuchar pues, a las otras personas que están al otro lado de este podcast. Pero bueno, entonces aquí terminamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseamos una muy buena semana. Vea las cosas que están pasando. Ahí vamos bien, vamos manejando el timón y seguro que nos va a ir, seguro que nos va a ir bien y las cosas se han dado muy bien, pero bueno, arrancamos a un periodo de volatilidad que hay que manejarlo con tranquilidad y tomando buenas decisiones, esperando que al final de todo esto Colombia salga mucho más fuerte. Entonces, bueno, pues les deseamos lo mejor y nos vemos el próximo podcast. Que estén muy bien. Hasta luego. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales, ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente, son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar.
ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.